Buenas tardes, doy inicio a mi entrada de trading del día 22 de diciembre de 2023, son las 14:19 horas de Argentina. Y básicamente el día de hoy fue muy similar a la última semana. Igualmente estos últimos días del año ya resultan un poco menos volátiles, con menos volumen en el mercado, así que aproveché la mañana de hoy también para hacer un repaso de lo que fue mi mes, psicológicamente hablando y emocionalmente hablando. Aproveché la oportunidad, tenía un poco más de tiempo, hoy estuve un poco más temprano, de revisar todo lo que fue mi diario, mi seguimiento emocional de los trades perdedores, ¿sí? De igual forma yo diariamente me hago un seguimiento emocional durante la sesión, en determinados momentos de la sesión, a las 9:30 cuando me siento a ver el gráfico, a las 11 cuando cierra esa vela de 4 horas y a las 12:30 cuando ya estoy por terminar la sesión, digamos, ya estoy en la última parte de la sesión. Así que lo que pude darme cuenta es que cuando el mercado estuvo en rango o cuando yo no tenía seguridad sobre lo que estaba buscando en el mercado, tendía a ponerme más ansioso e inquieto, y eso se tradujo en operar de manera, digamos, impulsiva, con setups que estaban fuera de mi estrategia, ¿sí? No tuve en cuenta mis reglas principales en esos trades perdedores, y lo que pude sacar de esta revisión es que básicamente mi estado emocional influyó mucho en los momentos en los que no tuve claridad en lo que estaba haciendo el mercado. Así que como comentaba también el día de ayer, si mal no recuerdo, todo este declive, de hecho la mayor parte de este declive, sí, fueron un total de serían unas 10 operaciones, y al menos la mitad, si no más de la mitad, fueron operaciones tomadas fuera de mi estrategia, ¿sí? Y a partir de acá pude comenzar a corregir los errores. Ya vemos que ya al día de hoy tuve un break even, una operación un break even. Esta es mi curva de crecimiento actual. Podría decir que hasta el momento de hoy tengo un menos 2.3%, ¿sí? En contraste con el menos 6.4% que tuve máximo de drawdown. Teniendo en cuenta que mi cantidad de ejecuciones ha sido menor durante los últimos días, manteniendo un 42% de acierto en este sentido. Tomando en cuenta todas las operaciones, incluso las que estuvieron fuera de mi estrategia, que claramente no entrarían dentro de una estadística consistente, ¿sí? De hecho, creería que a partir de acá mis acciones comenzaron a ser más consistentes respecto a mi estrategia y comencé a ejecutar de manera más consciente y objetiva. Pero eso es, sin embargo, digamos, mantener un riesgo definido y un riesgo bien gestionado me ha mantenido estar en una posición en la que mi pérdida no ha sido mucho mayor, y en la que digamos, cada pérdida me acerca más a ese trade ganador, y digamos con un solo trade en profit ya puedo entrar de vuelta en terreno positivo. Y bueno, entrando en contexto del mercado, claramente vemos que el precio esta última semana se ha mantenido, digamos,
en este mismo rango, no ha hecho impulsos grandes, de hecho se ha comenzado a comprimir ya el precio, así que eso también hay que tener en cuenta. Este sacar el gráfico diario, lo que hice fue marcar máximos y mínimos a la hora de entrar al mercado, están marcados, lo mismo que hago siempre. Hoy había una noticia importante a las 10:30 de la mañana. Estas noticias yo las utilizo más que todo para entender la entrada de volumen que puede, si hay un mercado, si hay noticias que son de alto impacto, sé que va a haber mayor volatilidad, así que es solo para tenerlo en cuenta, no influye en mi decisión. Básicamente yo actúo en base al patrón que se genere en el gráfico, entonces esto es como agregarle un poco de contexto a lo que podría suceder, ¿sí? A la volatilidad que podría entrar al mercado. Y por lo tanto, teniendo eso en cuenta, máximos y mínimos diarios, vamos a 4 horas. Acá lo que podemos ver es que en el gráfico diario el precio quiebra esa resistencia, las últimas dos resistencias, ¿sí? Con la vela del día de ayer, una vela sin mechas, ¿sí? Casi una vela entera, un gran volumen, cerrando justo allí en esos máximos. Todavía no ha terminado de quebrar esa resistencia, digamos. Así que nos vamos al gráfico de 4 horas. Lo que sí puedo decir es que la transición sigue siendo alcista, así seguimos quebrando resistencias sin quebrar soporte, entonces la transición sigue siendo alcista hasta el momento, ¿sí? Hasta confirmar lo contrario. Y en 4 horas lo mismo, está todo marcado, la transición sigue siendo de 4 horas. Mi última zona de 4 horas creada porque cuando entré ya esta vez estaba cerrada, fue esta de acá, perdón, esta vela alcista, porque tenemos dos velas de proceso, y la primera que es cubierta totalmente es esta vela, por lo que esa era mi zona en 4 horas, y a partir de allí me voy a 15 minutos. Lo que podemos ver es que en 15 minutos efectivamente el precio ya había creado esa transición durante Londres. Vemos que el movimiento, digamos, alcista se dio temprano, lo mismo que ayer jueves, y lo mismo que el miércoles, se dieron los movimientos más temprano. Como podemos ver acá, ya el precio se había hecho esa transición, ya había salido y había creado el máximo del día, ¿sí? Entonces esta más grande de acá es la zona de 4 horas, la tengo acá. Esta es mi zona de 15 minutos, ¿sí? Marco una zona de 15 minutos porque entendía que iba a haber una noticia y que el precio podría ir hasta esa zona a la hora de la noticia, y efectivamente eso sucedió, ¿sí? Buscar liquidez y seguir su camino, digamos. En este caso efectivamente lo hizo, esa fue la última zona que se creó luego de esta transición, ¿sí? Y esto lo marqué acá, pero esto era, digamos, el inicio de la continuación de esa transición que se creó temprano en la mañana. Estaba muy atento a estas transiciones, observándolas bien, cómo se comporta, lo que hace el mercado, así que pude ver cómo esto se formó en la mañana y dije, listo, ya el mercado hizo la transición, hizo un impulso antes de la sesión en Nueva York. Yo lo que voy a hacer es esperar un retroceso, porque ya me sucedió, digamos, ayer y el miércoles que entré en operaciones que ya el precio había hecho esto. Entonces, por lo general, en la sesión en la apertura de Nueva York, el precio busca el camino contrario. Si estás creando máximos, el dinero busca, digamos, mejores precios, en este caso para compra, y así poder seguir su camino o hacer lo que sea que vaya a hacer, pero tiende a hacer esto. Tiene una dirección Londres y en Nueva York tiende a ir al lado contrario y luego seguir su camino. La transición ya era alcista, como podemos ver, cuando yo entré al gráfico. De hecho entré más temprano, lo estuve observando desde más o menos las 9, ya el precio estaba acá y dije, voy a esperar un retroceso. De hecho acá me dio un setup en 5 minutos y básicamente yo entendía que no podía tomar ese setup porque ya es un impulso grande, entonces es preferible esperar un retroceso. Y efectivamente fue así sucedió. Después de esto lo que hice fue, listo, voy a esperar en 5 minutos. El precio me dio entrada ahí en ese punto, como les comenté. Me iba con entrada porque tenía esta zona de acá. Vemos que el precio me da un envolvente y pude haber entrado acá, pero este será no, digamos, tener en cuenta que hay que prestar la atención a la intuición y a la experiencia realmente, porque ya tengo varios días haciéndolo y ya puedo notar que este patrón se me ha repetido un par de veces y que no ha funcionado. Así que nada, el precio hizo transición bajista en 5 minutos, vemos quiebre, curva a continuación, como
Como podemos ver, el precio llega hasta esta zona y a partir de acá me hace una transición alcista acá muy leve, quiebre de resistencia, pullback, continuación, y esta fue mi entrada en 5 minutos. Como podemos ver, acá mi entrada en 5 minutos, mi stop loss por debajo de la zona, tenía 10.9 pips de stop loss, ¿sí? Y nada, dejé que el precio llegara. Cuando el precio llegó, apenas el precio llegó al 1.1, reduje mi stop loss a la mitad, a 5.5 pips. Sin pensarlo dos veces, dejé mi stop loss a la mitad. El precio vemos que se acerca otra vez al punto de entrada, vuelve a llegar a este punto máximo, que básicamente es el punto máximo que había alcanzado antes de la apertura. Vemos que con el volumen no lo logra quebrar, ya esto me da un indicio, ¿sí? Yo espero, sin embargo, que el precio, vemos que acá el precio llega al punto de entrada y vuelve a despegar hasta el 1.1. Cuando comienzo a ver este rechazo en este punto, vemos que el precio se comprime acá. Y que las mechitas van yendo cada vez más abajo. En este punto ya casi me quiere un soporte, mechitas más abajo, y envolvente de 5 minutos. En este punto ya yo estaba pensando en cerrar mi operación, y lo que hice fue colocar mi stop loss en break even. Lo coloqué un pip por encima del break even para quedar, digamos, literalmente break even, y al menos también cubrir la comisión de la operación, porque si lo hubiese colocado justo en el precio de entrada, habría sido una pérdida por la comisión. En este caso yo salvo la comisión, ¿sí? Se colocó siempre un pip por encima del punto de entrada. En este caso vemos que el precio llega hasta el 1.1, hasta ese máximo alcanzado en el gráfico antes de la sesión, y no logra superarlo, y con este envolvente yo lo que hago es, bueno, este setup fue válido, lo que voy a hacer es liberarlo del riesgo. Y lo que hice fue liberarlo del riesgo, y vemos que el precio se devolvió totalmente, de hecho hasta la misma zona donde había comenzado. Como comento, es un finales del mes, saqué esas conclusiones respecto al tema emocional, y para seguir adelante. De hecho, la semana que viene, ya el lunes, va a ser un festivo, por lo que a partir del martes quizás vuelva a ver el gráfico y estaré muy atento a lo que hace el gráfico. Tratar de reservar el capital sabiendo ya que es la última semana del año, y estando ya muy atento a lo que se viene el próximo año, las medidas que voy a tomar, los próximos proyectos que voy a hacer y cómo voy a seguir evolucionando en, eh, en mi operativa como tal. Lo que sí hoy también estuve observando, de hecho solamente lo observé, fue un setup que se dio en USD CAT, que fue un 1.3, podemos ver, siguiendo la misma estrategia. Fue la misma estrategia. El precio entró en transicional en 5 minutos, la transición de 15 minutos era bajista, el precio entra en transicional y luego me quiebra un soporte en este punto y me quiebra esta zona de transicional de 15 minutos en este punto, y una entrada válida, stop loss por encima de la última vela, así que me confirma la transición, y un 1.3 lo alcanzó con el volumen de la sesión de Nueva York, lo alcanzó bastante bien. Fue la misma estrategia, miré los mismos digamos, los mismos parámetros que veo en Euro USD, ¿sí? Gráfico diario, marqué mínimos y máximos. La transición es bajista en un día, en 4 horas lo mismo, era bajista, acá en transicional, pero luego confirma de vuelta, y en 15 minutos exactamente lo mismo, que el precio es en transicional y se quiebre, un pullback inicio de continuación, el precio no confirma esa continuación y me quiebra esta zona de pullback e inicio de continuación, acompañado con un quiebre de soporte de 5 minutos, entrada súper válida para un 1.3. Esta no la ejecuté porque es un activo diferente al que vengo operando siempre, por lo que estoy observando. Voy a hacerlo simultáneo, voy a ejecutar en Euro USD, voy a observar en USDK hasta tener la suficiente confianza para poder ejecutar en este activo también. Así que básicamente eso fue todo por el día de hoy. Una operación en break-even, está acá, un suelo válido, ¿sí? Un suelo basado en la estrategia, así que bastante satisfecho con el resultado técnico. Voy a marcar acá
voy a borrar esta zona, voy a borrar mi patrón como hago siempre. Bueno, si se va a sacar bien abajito.